otro. Si no yendo y viniendo, por lo menos el periódico dice que a partir de fines de octubre ya estaría en un departamento instalada allí en Estocolmo, en el centro de la capital sueca, en el centro de Estocolmo, Néstor. De octubre del año pasado, Silvia, para ser claro con las fechas, ¿no? La verdad es que ahí dice a fines de octubre, no dice exactamente la fecha. Eso es lo que me llama la atención, porque si es a fines de octubre coincidiría con la inclusión tanto del presidente Petro, de su hijo, como de Verónica Alcocer en la lista Clinton. Es que para allá iba. Gracias, Silvia, desde Europa 7 en punto. Felipe, porque la otra pregunta es ¿cómo hace para mover recursos si sus cuentas bancarias están bloqueadas, las de la primera dama Verónica Alcocer? ¿Ah? Pues ahí podría haber una explicación en lo que ha publicado este diario, Néstor, y lo que publica hoy el diario El Tiempo sobre las cuentas del presidente. Cruza esas dos informaciones. Hay una señora de apellido Plata que está con ella ya. Que es la esposa de Danilo Romero. Danilo Romero es clave. Danilo Romero. Claro. ¿No será que a Verónica le sale su Euclides también? Danilo Romero es una persona cercana históricamente, Ricardo, al presidente Gustavo Petro. Es un hombre que aparentemente, un señor rico que aparentemente ya ha sido financiador de Gustavo Gustavo Petro. Es un benefactor del presidente Gustavo Petro y de... Claro, financió sus campañas a la alcaldía. Financió sus campañas a la alcaldía de Bogotá y es un gran contratista del sector eléctrico. Fue beneficiaria a sus empresas con el famoso cuento de Urrá. Usted se acuerda de los contratos a dedo en Urrá. Danilo Romero, 3 de sus empresas fueron beneficiarias con esos contratos. Néstor, pero es imposible, como decía Héctor Riveros, desligar la presencia de Verónica Alcocer y la venta de los aviones en Suecia. Porque un portal especializado en temas de defensa y seguridad que se llama Eurasian Times habla de por lo menos 4 casos de soborno de Saab para comprar aviones a través del último siglo. En República Checa, en Hungría, en Sudáfrica y en Brasil. Y ojo con esto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando el soborno en Brasil por la compra de 36 aviones a Saab. Lo registra la base de datos de Stanford sobre las investigaciones que el Departamento Aurelio, de Justicia de los Estados Unidos está haciendo. Todavía, entonces, Saab es un experto en sobornos, ¿no? Salvo suposiciones de esa naturaleza que usted está haciendo, que son conjeturas de que ya pasó, de que podría haber pasado, en Colombia, Felipe, para ser sincero, no hay de momento ninguna pista de que el contrato de los Gripen, los aviones Gripen, tenga o esté manchado por corrupción. Pero porque no se sabe nada del contrato. Todo huele raro. Deberíamos conocer el contrato, que se publique. Decir, María Consuelo, que no se sabe nada del contrato. Correcto, y en la misma semana... Que es un contrato opaco. Totalmente. Que es un contrato como poco todos los transparente. contratos que además el ministro de la Defensa, que ha estado en la polémica esta semana, no quiere decir que sea un contrato corrupto. Reiteradamente dice que es una decisión del presidente, o sea, no hay ningún comité, no existió ninguna responsabilidad compartida para determinar por qué esos aviones y no otros. Sencillamente el ministro lo dijo en varias oportunidades, inclusive aquí en entrevistas en Blue Radio. Es una decisión del presidente, qué casualidad, y es una decisión de la primera dama vivir allá con todo ese lujo como se ha descrito, y que sea la misma semana. Pero María Consuelo, ¿no le parece de momento que se un dice poquito cuántos apresurado? Aviones son? ¿Cuál es el precio individual de los aviones? Porque eso era otra cosa que estaba completamente oscura, ¿no? Y no había ninguna transparencia sobre el precio individual de cada uno de los aviones. No se sabía si eran 30, si eran 18, si eran 25. Terminaron siendo 17, cada Correcto. Uno más o menos a 250 millones de dólares. O sea, el escenario más caro posible. Es que eso era una tragedia comprar esos aviones militares. Eso se sabía que iba a ser un desastre. Primero, obviamente, gastarse todo ese montón de plata en eso, pues cabía la discusión. Eso quizá no debería haberse hecho, pero se sabía que cualquiera hubiera sido el proveedor, hubiera sido la misma discusión en este o en otro gobierno, porque desgraciadamente, por cuenta del tema de la seguridad nacional, este tipo de contratos son muy opacos, no hay cómo acceder a esa información y toda la seguridad nacional, y entonces se reserva y tal. Y claro que sí, Néstor, es una conjetura, y es una conjetura, le insisto, de la que no va a poder liberarse el presidente Petro y su ex esposa, la señora Verónica Alcocer, porque es una coincidencia que
pues desafortunada o no, es una coincidencia que es inevitable hacer, salvo que la señora Verónica Alcocer explique, como en mi opinión es su deber hacerlo, y la del presidente de la República, cómo vive, de qué vive, cuánto gasta y qué gasta. Me dirán, ella no es una funcionaria pública y entonces no tiene que dar esa explicación, pero sí la tiene que dar desde el punto de vista político, es inevitable que la tenga que dar. Esta no es una discusión jurídica. No trabaja, no ha trabajado, ha ejercido siempre de primera dama o de esposa del presidente Petro, primero como senador y ahora como primera dama, que es el título que le ha dado derecho a una oficina en la Casa de Nariño. Correcto. A ejercer como cabeza, por ejemplo, de la Junta Directiva de Bienestar Familiar. Eso va de la mano de la figura de la primera dama en Colombia. Pero además, lo que conocemos los colombianos es que los primeros 2 años ella estuvo presente en Colombia haciendo labores con la infancia, con las personas menos favorecidas, iba a las manifestaciones culturales, fue muy conocida porque bailaba en los carnavales, en fin, pero la veíamos en Colombia. Después del episodio, que tengo que traer a colación a pesar de que es la vida privada del presidente, porque fue en una comisión al exterior, Panamá. El episodio de Panamá, la primera dama viajó a Europa. Entonces, lo que hay hoy es que los colombianos estamos pagando la tusa de la primera dama en Suecia. Esa es la gran conclusión del episodio. 7 de la mañana, 6 minutos. Está claro que el vínculo con Suecia de la primera dama es pues nada más y nada menos que su mejor amiga, la esposa del embajador de Colombia allí, el exministro Reyes, Carmen Larrazábal. Ese es el vínculo que tiene la primera dama con Suecia, y por supuesto desde hace ya más de un año año. No creo que ese vínculo signifique que ellos... No digo que el vínculo le esté financiándolo. No, lo que digo es... Su llegada a Suecia responde a esa relación desde que está en comisión la mejor amiga de la primera dama como acompañante de su esposo, embajador de Colombia ante Suecia, y por supuesto, y por eso la pregunta que usted le hacía a Silvia sobre la fecha de las fotografías, porque lo más entendible es que una primera dama de cualquier país pues llegue inmediatamente a un sector de la sociedad en Suecia o en Francia o al país al que llegue, a un sector de la sociedad pues digamos de élite prestante, y por eso si la pregunta era si las fotografías son antes de que fuera incluida la primera dama en la lista Clinton, que seguramente cambió de manera radical su vida, o después. Luis Ernesto, una precisión, Felipe, sobre ese tema de fechas que me parece importante. Doña Verónica Alcocer está frecuentando Suecia desde el año pasado, pero doña Verónica Alcocer vino y se quedó algunos meses en Colombia. Recuerde usted que hizo un evento en una cárcel. 4 de septiembre fue la visita a la cárcel Ni Picota. siquiera meses, Néstor, estuvo un par de semanas. Bueno, yo creo que un poquito más, Felipe, un poquito más bueno, yo tengo referencia. Digamos que estuvo 2 meses. Pero como es que no hay agenda oficial, ese es un problema para cualquier enfoque de este tema. La versión era que estaba aprendiendo inglés en Suecia. Volvió a Suecia después de que la meten en la lista Clinton, que fue hace un mes largo. Así que esa referencia de que está viviendo ya en un apartamento en el centro de Estocolmo desde octubre, es octubre de este año 2025, para efectos de relacionar cómo ha hecho para ir y volver, y quién paga esos viajes, y quién compra los tiquetes, y quién paga el hotel, y quién paga el apartamento. El presidente Petro paga la renta del apartamento, que es costoso, ¿no? Porque que esas son las preguntas. Está en un barrio de la élite de Estocolmo, claro. Néstor, pero mire, con respecto a precios de aviones, permítame darle el siguiente dato. Señor. La última venta que Saab hizo de los aviones Gripen EF fue a Brasil en el año 2014. Y esa venta se hizo a $150 millones avión. Si usted trae ese precio a dólares del año 2025, está hablando de $203 millones por avión, full equipo, porque una cosa con armamento, con misiles, etcétera, como se vendió a 203 artillado, pues. No tenga duda. Artillado, correcto. Entonces, Néstor, aquí hay para explicar, por arriba de 203 está explicación. Hay que darle explicación por arriba de 203. Porque hacía 12 años Saab no vendía un solo avión en el mundo, por estos antecedentes de sobornos que le he dicho. Es que usted entra en Google a Saab Bribery, Saab soborno en inglés, y le sale pues una retaíla que ni hablemos, ¿oyó? Ok, son las 7 de la mañana, 9 minutos. Andrés, señor.
no tenga duda, Néstor, de que esto se le va a volver un dolor de cabeza, esto de los Gripen se le va a volver un dolor de cabeza al presidente Petro y a la izquierda en la temporada electoral. Y mire, se lo digo porque antes de esta publicación del periódico sueco ya venían creciendo las suspicacias. Por ejemplo, la gente decía, ¿cómo así que los Gripen, si se supone que lo que nos habían dicho en un momento es que los elegidos técnica y económicamente eran los Rafale, los franceses? Aquí lo comentamos mucho, lo recuerdo. Segundo, la presencia de la primera dama en Suecia, independientemente de la cuestión de su amiga, le resultó muy rara a todo el mundo porque no es un destino usual de migración o establecimiento de personas que se vayan del país. Y ahora esto, entonces mire, independientemente, Néstor, de si el contrato se puede o no se puede conocer, de si eso se puede o no reversar, políticamente, más ya llegando a la temporada electoral, esto no va a ser más que crecer como bola de nieve. Es que ya estamos en campaña electoral, es decir, estamos a 4 meses de las parlamentarias y claro que el presidente sabe que se están juntando los dos temas, lo de los Gripen con la primera dama, y por eso el fin de semana estuvo tan activo, hablando tanto y explicando por qué el gobierno de Suecia, en su opinión, es un gobierno ya iba a ser un problema. Lo de los aviones ya iba a ser un problema con o sin la señora Alcocer. Y con la señora Alcocer en Suecia y en Estocolmo y estas crónicas periodísticas de periódicos suecos, pues es inevitable que se junten las dos cosas, Néstor, y el presidente Petro no va a salir de eso simplemente despachando con frases como diciendo que es que la derecha tiene envidia y no sé qué. Claro que la derecha aprovecha estas circunstancias, eso pues es una tontería que el presidente lo esté repitiendo, porque pues es obvio, cuando él estaba en la oposición también aprovechaba cualquier circunstancia para hacer oposición, y no importa si son coherentes o incoherentes, eso no importa. Héctor, que puede ser un buen ejercicio. ¿Qué estaría haciendo, qué estaría diciendo hoy Gustavo Petro si estaría diciendo lo que están diciendo los otros, igual que hoy están unos rechazando los bombardeos cuando antes los aplaudían y al revés. Eso no, eso los ciudadanos lo tenemos totalmente claro, que pues, coherencia de los políticos no tenemos que esperar y todos están en la misma cochada. Eso uno puede hacer énfasis en la incoherencia del uno o del otro, pero el ciudadano común y corriente entiende que todos actúan igual. Pero aquí hay un problema que, en mi opinión, estoy totalmente de acuerdo con Andrés, es complejo y grave desde el punto de vista político para el gobierno del presidente Petro. Juntar las dos cosas, una incoherencia como comprar aviones, porque pues había criticado la compra de aviones y había dicho que eso no era conveniente, etcétera. Entonces, una incoherencia como gastarse 16 billones de pesos en eso. Un negocio que siempre va a tener ruidos y conjeturas sobre si hubo o no corrupción. Y la primera dama en Suecia, pues digamos, llevando una vida de lujo como lo describe un periódico sueco, pues son tres cosas que la oposición va a utilizar permanentemente. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. En segundos, hablando de los Gripen, el ministro de Defensa de Colombia... por lo menos alguien vivió sabroso, Néstor, ¿no? A la primera dama, la primera dama, de acuerdo. Se cumplió el vaticinio y la profecía, claro, de la vicepresidenta Francia Márquez. Por las fotografías que estamos viendo de la primera dama, claro que está viviendo sabroso en Estocolmo. 7:13 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Se ve en Blue.
Será una semana en la que posiblemente se caiga la cabeza del ministro de Defensa Pedro Sánchez, contra quien hoy comienza a tramitarse una moción de censura en el gobierno por cuenta de los bombardeos a campamentos terroristas de disidentes de las FARC, que paradójicamente, tal y como lo hizo Petro hace 6 años cuando estaba en la oposición, ahora van a costar, la cabeza de un ministro de Defensa. Los argumentos son los mismos por los cuales el petrismo intentó tumbar hace 6 años a quien era el ministro de Defensa, Guillermo Botero, por hechos que parecen calcados. En el 2019, también en noviembre, fueron 8 niños muertos en un bombardeo también en Guaviare. Aquí van 15 niños muertos, según la cifra de medicina legal entregada anoche. 15 niños en 2025 en 4 bombardeos en 3 departamentos diferentes de Colombia. Una de las emociones que más nos hace sufrir es la angustia. Es sentir que hay un peligro inminente, que no podemos resolver el desafío que tenemos, que nos ahogaremos en el mar de problemas que están. La serenidad es la respuesta. Necesitamos entender que no todo lo controlamos y que hay situaciones que van a suceder querramos o no. Necesitamos capacidad de aceptación, necesitamos gestionar nuestras emociones, ser capaces de mirar hacia adelante confiando y creyendo, ser capaz de mirar hacia atrás dando gracias. No te invito a volverte irresponsable ante la vida. Te invito a entender que siempre vas a salir adelante y que la esperanza llena tu corazón. Hoy, serénate y da gracias por tu vida. ¡Ánimo! Tú sabes. Cuidar desde el primer latido es muy sencillo. Ingresa a desdelprimerlatido.org, elige el monto que vas a donar. Completa tu información, selecciona el método de pago y haces clic en el botón donar. Te llevará a la pasarela de pago de tu entidad bancaria. Haces todos los pasos y ya está. Recuerda que al donar estás ayudándonos a lograr que más bebés puedan recibir los cuidados intensivos neonatales que necesitan en la Fundación Cardio Infantil. Cuidemos desde el primer latido. Es una campaña de responsabilidad. Hoy es martes 18 de noviembre. Señor ministro de Defensa Pedro Sánchez, ministro, buenos días. Néstor, buenos días y buenos días a quienes nos escuchan. Ministro, me disculpará la primera pregunta muy respetuosa. ¿Por qué apenas hoy, 18 de noviembre, nos venimos a enterar por medicina legal que desde agosto vienen bombardeando campamentos en donde hay menores de edad? Néstor, gracias por esa pregunta. En agosto no hicimos bombardeos contra menores de edad. El combate o los 3 menores que refiere medicina legal, que murieron el 24 de agosto en el área rural del Retorno Guaviare, fueron producto de un combate contra las tropas. Era un grupo criminal que intentó asesinar a nuestros soldados, producto de la acción ofensiva que nosotros hicimos contra alias Chito Odúmar, y que al siguiente día incluso, tal vez usted recordará que hubo 34 militares secuestrados. Entonces es totalmente falso que ahí hubo un bombardeo. Ahí fue un combate contra esos grupos. Ahora Ministro, bien, muchos lo de Amazonas no fue combate, lo de Amazonas sí fue bombardeo, ¿o no? Eso fue en octubre, pero de una vez, ya que usted me hizo la pregunta de agosto, o sea, ahí sí. Es claro, eso es falso. Eso es falso. Yo creo que hay una mala interpretación de la comunicación o de lo que han mencionado, que los indujeron a comunicarle a todo el mundo eso, pero es falso. Pero ¿por qué medicina legal dice que murieron en un bombardeo, ministro? Yo hablé esta mañana con el director de medicina legal y le hice la aclaración. Me dijo que revisar y que si era claro, aclaraba eso. ¿Y por qué medicina legal lo hice? Yo creo que hay que preguntarle a él. Pero yo le estoy diciendo Entonces, cómo murieron. Aclarado, vale. Esas aclarado personas. Que el 24 de agosto en el Retorno Guaviare, ministro, no fue bombardeo, sino fue combate. Así fue. El siguiente es el del Amazonas. Murieron 4 niños, entre ellos una niña de 13 años en Amazonas en un bombardeo.
¿Por qué no le contaron al país, ministro? Bueno, en estas acciones no ha muerto ningún niño o niña, si uno los clasifica como está estipulado en la ley. Ya de 12 años a 18 años son adolescentes. Nosotros reportamos inmediatamente el resultado y dijimos, ¿qué hacemos? Y nosotros reportamos es las acciones que hicimos y el efecto que tuvieron en cuanto a algo claro que es el principio de distinción. Decir claramente si eran combatientes ilegales o no lo eran. Y ese fue el reporte que hicimos, igual con el armamento que se incautó. Ya Medicina Legal nos confirmó hasta ahora de que ahí murieron menores combatientes ilegales en función continua de combate. En ese bombardeo en Amazonas, ¿no hay una niña de 11 años? No. Le voy a leerla, si usted me permite. Sí, señor. ¿Cuántos años tiene la menor? Eso miro aquí. Permítame, miro acá el reporte, por favor. Sí, señor. ¿No hay una niña Vanessa Martínez que tiene 11 años de edad? El reporte que tiene Medicina Legal y que fue el que me compartió, y no voy a dar los nombres porque no me corresponde darlos, pero el reporte que me dio es menores de 17, 14, 16 y 16 años. Pero la Defensoría habla, Catherine Miranda, la parlamentaria que ha estado investigando esto, habla de una niña de 11 años, pero la defensora habla de una niña de 13 años, ministro. Yo leo el reporte que me dio Medicina Legal. Ministro, en su concepto, ¿a partir de qué momento dejan de ser niños y se vuelven blancos legítimos de bombardeos? Aquí no se trata de la edad para definir si es de objetivo de bombardeo, porque no tampoco es eso. O sea, aquí tenemos que hacer una diferenciación, porque cuando dice niños, parece que nosotros estuviéramos llegando a un jardín infantil, y no es así. Las normas dicen que niños van de 0 a 12 y de 12 a 18 ya son adolescentes. Entonces, aquí mirando los reportes, no han muerto niños o niñas, son adolescentes. Segundo, ¿en qué momento dejan de perder más bien la protección? Y es cuando se involucran en las hostilidades. Cualquier persona que se involucre en las hostilidades, o sea, parte activa de un grupo criminal, es un blanco legítimo. Corre la suerte de ello. Entonces muchos, sé que es un dilema de alguna manera ético, para mí no es fácil, o sea, para nosotros no es fácil, pero frente a esos dilemas éticos se colocan unas normas para que esas normas orienten el actuar. Cuando el presidente Petro ordenó los bombardeos, ¿usted, el presidente Petro, sabían que había menores de edad allí? Sabíamos que existía la probabilidad de que hubiera menores de edad. Pero permítame, termino de responder lo que le estaba... ¿cómo? No, pero permítame, Néstor... Es que quiero preguntarle cómo pero es que no me permite, sabiendo que hay menores de edad, ministro. No, es que permítame, termino la respuesta, porque si no, no puedo terminar la idea y entonces queda en la nube lo que quiero decir, o sea, queda disperso. Entonces, le decía que la diferencia, hay un principio que se llama de distinción, y es o es combatiente o no es combatiente. Y en esa lo que dice claramente es que la amenaza es qué función está cumpliendo la persona allí. Entonces les voy a poner un ejemplo un poco diferente para entender un poco e irme a la segunda parte de los menores. ¿Por qué lo hacemos? Que no es contra menores, es contra combatientes ilegales. Es independientemente legal, o sea, hay que quitarle eso. Es la amenaza que está ahí. Si en el caso del asesinato de Miguel Uribe, que en paz descanse, previo, hipotéticamente, el esquema de seguridad se hubiera dado cuenta que vea esa amenaza inminente que va a matar a su protegido, ¿qué debe hacer él? Pues obviamente actuar acorde a los protocolos y causar un daño de tal manera que lo neutralice y no cause la muerte del protegido.
Entonces lo mismo pasa en esto, pero a gran escala y en un ambiente aún más complejo. Entonces, cuando analizamos con el señor presidente de la República todos estos riesgos, éramos conscientes de los mismos. Es que primero allá hay una amenaza grande, crítica, con capacidad letal. Sí. Cuando uno mira ya los indicadores de seguridad en el Guaviare, vemos que desplazamiento forzado, asesinato, extorsión, secuestro, ustedes mismos lo han publicado en las redes. ¿Cómo es posible que haya un paro armado en el Guaviare? El asesinato de los 8 religiosos allá en el Guaviare, el secuestro de nuestros 34 militares, el asesinato de otros tantos más allá, que no puede ir absolutamente nada. Es una amenaza. Ahora, ¿cómo está caracterizada esa amenaza? Pues con armas potentes, con métodos que incluso están por fuera y con combatientes de diferentes edades. Ministro, ¿por qué no le informaron al país que habían muerto en ese bombardeo 4 menores de edad? ¿A qué bombardeo se refiere? ¿Al del 1 de octubre? Al de Puerto Santander, Amazonas, sí señor. Ok, porque la medicina legal en este momento pues ya nos hizo esa confirmación. Nosotros presumíamos que habían muerto menores de edad. Es decir, y éramos conscientes de que... ¿Medicina legal solamente les entregó ese reporte cuándo? Ese reporte me lo entregó hace 2 días. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque comenzamos nosotros a decir, frente a esta amenaza tan grave aquí, tan grave, en la cual se neutralizaron 20 criminales o 20 integrantes de este grupo, entonces ya comienza uno a encontrar de alguna manera una mayor magnitud de la tragedia que no desconocíamos que podría haber estado. Teníamos los indicios, teníamos una información previa, pero era medicina legal la que tenía que decir. Pero aquí la pregunta que yo me hago a veces, con las preguntas que me hacen es, ¿qué crimen o qué delito estamos cometiendo nosotros como Estado? Yo creo que aquí la discusión debe ser qué delitos y crímenes están cometiendo los que reclutan menores. Un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra. Yo creo que deberíamos, ya aclarando todo eso, ministro, aquí no se cometió ningún delito, ningún crimen. Respetuosamente, nadie está ni conestando ni apoyando lo que hacen los criminales. El reclutamiento forzoso es el más repudiable de los crímenes. Todo lo que hacen Iván Mordisco y los otros disidentes, pues claro que son crímenes. La diferencia entre el criminal y el Estado es que el Estado se rige bajo unas normas y por eso, entendiendo que son operaciones que en muchos casos deben hacerse, por eso se le piden cuentas al Estado, porque al final a los criminales hay que perseguirlos y hay que capturarlos y si no se puede o en combate pues son abatidos, pero al final tal vez la diferencia, ministro, es que los ciudadanos le exigen al Estado, a quien ejerce el monopolio de las armas, que cumpla con las normas, el derecho internacional humanitario y demás. Por eso las suspicacias y las dudas y las preguntas sobre este tema. Sí, totalmente válido, Ricardo, su apreciación. Y eso da la oportunidad de mostrar que hemos cumplido absolutamente todas las normas, todo lo que dice el derecho internacional humanitario. Si uno mira las cifras de la Defensoría del Pueblo o las de nosotros o la del ICF, que tienen diferencias porque las fuentes son obviamente diferentes. Es lo mismo que pasa en una encuesta de opinión y uno diría, pero ¿por qué que el haga una empresa en este? Dirán otros, pero es opinión. Sí, lo que pasa es que las fuentes que accedemos son diferentes también. Pero lo cierto es que muestra una cruda realidad de que hay menores reclutados por estos grupos criminales. Y en todos los combates que nosotros reportamos, nosotros reportamos ese el resultado que hubo. La identificación, el sexo, raza, etcétera, lo hace medicina legal. Menores combatientes ilegales en función continua de combate, tristemente, no solo han muerto en bombardeos, han muerto en otras operaciones, como la que mencioné el 24 de agosto. Cuando estaban ustedes tramitando la orden del presidente, ¿usted le dijo al presidente, allí donde vamos a bombardear, muy posiblemente hay niños? Así es, y aquí vale la pena aclarar. ¿Y el presidente aún así dijo, dele? Hay que tener el contexto para no ser tan, para que la gente que nos vaya a escuchar no sea tan simplista haciendo las apreciaciones.
hay que entender qué era lo que pasaba allá. Primero, una situación supremamente crítica de seguridad en el Guaviare, que ya la mencioné. Segundo, el día 7 de noviembre tuvimos un combate contra una estructura criminal en el área de Calamar, y era un grupo relativamente grande. 2 días después, el 9 de noviembre, eso es un domingo, en la tarde, a las 3 de la tarde, a 9 kilómetros de ese combate, 20 militares que estaban ubicados haciendo un cierre, detectaron esa misma estructura, pero en una capacidad mayor cuando se constató con inteligencia. Y esa amenaza podría incluso llegar, y nos lo dijeron algunos desmovilizados, algunos que uno de los que, bueno, de las personas, por inteligencia más bien, podría llegar a unos 150. Y esos 20 militares estaban a menos de 300 metros de esa masa, con un poder letal, ametralladoras, pero con gran cantidad de munición, con fusiles, con minas antipersonal, etc. Entonces ahí viene el proceso militar de toma de decisiones. Nos reunimos con el señor presidente y planteamos 3 opciones, después de haber analizado muchos elementos. Entonces la primera opción era hacer un apoyo de cercano a las tropas. ¿Y en qué consiste eso? Que la tropa pide apoyo de fuego con las capacidades según la amenaza. Y como era un grupo supremamente grande, en el cual la relación de combate era de 7-1, pues se optó por que fuera un bombardeo. Esa era la primera opción. La segunda opción que se analizó es hacer una emboscada. Entonces, que 20 intentaran emboscar a 150 que iban a pasar allá en medio de la selva, y que en el momento en que fueran a entrar en combate les enviáramos el apoyo de fuego para no perder algo básico, que es la sorpresa. Cuando miramos la meteorología iba a estar mala al momento que preveíamos el combate. Y así ocurrió. En la misma operación, a esa hora se dañó el tiempo, como a las 6 de la mañana. Y la tercera opción era retirarnos, es decir, omisión, dejarlos pasar y estar luego lamentando atentados contra la fuerza pública, contra la población, desplazamiento forzado. Estarían tal vez algunos diciendo volquetados de muertos aquí por enfrentamiento entre disidencias de Calarcá y de Mordisco, etc. Entonces, frente a ello, la opción que se determinó, se eligió, fue la primera. Y analizamos la probabilidad que hubieran combatientes menores en función continua de combate. Y frente a ello, entonces, se tomó la decisión de limitar el ataque y se priorizó en donde por inteligencia concebíamos que podrían estar los cabecillas del grupo. Empleamos un poder de combate, yo diría un 30% de lo que se emplea normalmente en una operación de Pero ministro, le entiendo que esto lo que quiere decir es, si no bombardeábamos, ¿nos iban a matar? Así es. Pero ministro, perdóneme, yo ahí le hago una pregunta, porque en la rueda de prensa en la que ustedes le informan al país sobre los resultados de este bombardeo, el director de la policía, el general William Rincón, dice que esa operación fue planeada con más de 530 días de antelación, que se utilizaron 30 agentes de inteligencia, que hicieron más de 12.000 informes escritos. Entonces, no hay una contradicción entre eso. Esto pareciera ser una operación muy preparada frente a lo que usted nos está diciendo. Así es, no, para nada. No hay ninguna contradicción, para nada. Para que una operación militar sea perfecta, el objetivo militar debe ser inerte. Es decir, que todas estas horas de investigación, todos esos que dijeran eso, ahí sigue y ahí se mueve, pero todo es dinámico. Todo eso que dijo el general Rincón es para lograr al menos llegar a un área, pero ahora ubíquelos en la selva. Ubique algo móvil. Ahí no hay ninguna contradicción. Entonces, aquí lo que hay es un proceso muy juicioso para tomar la decisión. Entonces, lo que dijo Néstor es, yo creo que el punto clave. ¿Qué de todo, ministro? O uno de los puntos es la necesidad imperiosa de emplear una fuerza legítima que nos da el Estado para proteger a los militares
y la población civil. No haberlo hecho en ese momento, en la oportunidad, pues esa estructura muy seguramente se hubiera dividido, se hubiera fragmentado y estaríamos lamentando asesinato, y ahí estaríamos siendo juzgados por omisión. Sí. Entonces, vuelvo, insisto, son dilemas éticos, pero lo resuelve de alguna manera las normas, que gusten o no, están escritas, y eso fue lo que utilizamos. Y cierro diciendo que no se afectó ninguna persona protegida por el VIH y se atacó a una hora que no, pero ministro, que no pudiera ocurrir esto. ¿Cómo que no se afectó ninguna persona protegida por el VIH? ¿El VIH no protege a los menores de 15 años de edad? Aquí vuelvo y me voy al punto, Néstor. La protección es a quienes no participan en las hostilidades. Quien se involucra en las hostilidades, independientemente de la edad, pierde la protección. Pero ministro, eso no es lo que dice usted, me disculpa, el derecho internacional humanitario. Si a un niño, no, si estos bárbaros, estos delincuentes reclutan un niño de 9 años de edad y ha pasado en la historia de la guerra, y le ponen uniforme y le entregan un arma, ese niño de 9 años de edad, o de 11 o de 12, ¿es un blanco legítimo? ¿Le parece a usted? Si se involucra en las hostilidades, y no lo digo yo, Néstor, lo dice el derecho internacional humanitario. No, o sea, yo le respondo, ministro, no lo digo yo. ¿Sabe quién lo decía hace 6 años, en noviembre del 2019? Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barreras, que por la misma razón tumbaron al ministro de Defensa de la época. Sí. Yo solo puedo referir. Está repitiendo las mismas frases que decía en ese momento el ministro Botero. Yo solo puedo referirme, Néstor, a lo que dice el DIH. Y eso es cruda realidad. Cruda realidad. Ahora coloque ese menor que usted está diciendo, que estuviera atacando Blue Radio allá, que entrara donde están ustedes, a atacarlos y a matarlos. ¿Qué hacemos ahí? Es que usted me está poniendo un ejemplo extremo. Yo le digo, hay un niño, yo le pongo un ejemplo de verdad, no un ejemplo hipotético. Ese niño de 9 años que se lo roban a la familia, lo meten a un escuadrón terrorista de estos, por supuesto, es un niño, ministro. ¿A usted le parece que a los 12 años es un adolescente? Pues a mí no es el que me parezca, o sea, le parece a la ley. O sea, yo lo que estoy hablando es no que me parezca a mí. Y lo que le puse el caso allá en Blue es porque eso es lo que les ocurre allá en el Guaviare. Pero en otras condiciones. No tienen las mismas comodidades o la misma seguridad que tenemos nosotros. Es gente que no puede ni siquiera hablar, pero le pasa eso allá. Están unos campesinos trabajando allá con su familia y lo llegan a asesinar, a matar, a desplazar. Es que es una realidad que no podemos negar. Los menores que son reclutados, primero que todo, son víctimas. Pues es lo que le estoy diciendo, ministro. Claro que son víctimas. Y les ponen un uniforme militar y les dan un fusil y se vuelven combatientes. No. Así es. Aquí creo que tocaría mostrar en una ayuda, y se las voy a compartir, de lo que dicen las normas. Es que no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, la cartilla que nosotros estuvimos, que el mismo señor presidente la pasó, que dice: la guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades del Comité de la Cruz Roja. Si quiere, búsquela en internet, página 34 a 60. Y dice claramente, le digo ¿por qué el presidente Petro, déjeme hacerle esta pregunta, ¿por qué el presidente Petro e Iván Cepeda y Roy Barreras hace 6 años tumbaron al ministro de Defensa exactamente por un bombardeo igualito en Guaviare, en el que murieron unos niños? Permítame darle la respuesta que estaba tratando de dar, y creo que Felipe me iba a preguntar algo. En esa guía, y le doy el título para que ustedes mismos la busquen: Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades del Comité Internacional de la Cruz Roja, página 34 a la 60. Dice: menores de edad como combatientes ilegales en armas,
deben tener 3 requisitos. No habla de edades, habla de requisitos. Dice, 1, que hagan parte de la estructura, lo están haciendo, que tengan entrenamiento de las hostilidades, las tienen, que estén equipados con armas e intendencia para la guerra, sí, y eso les quita la protección. Tristemente es así. Y se convierten en objetivo militar y son susceptibles de un ataque directo. Entonces, eso es lo que dice. Y respecto a lo que hayan dicho otras personas en algún otro contexto, yo creo que tienen que preguntarles a ellos. Yo lo único que puedo responder es lo que el marco de actuación que tenemos nosotros como Estado. Aquí es claro, y el mismo señor presidente de la República lo ha dicho, aquí los únicos criminales han sido los que han reclutado, aquí los únicos que han violado la ley son ellos. Y el caso que usted me ponía ahí, cuando cualquier persona, es que es independientemente de la edad, que porte un arma y participe en hostilidades, es un peligro enorme. Recordemos, mire, y el asesinato de Miguel Uribe, que en paz descanse, era un menor de edad. Sí. Felipe, qué pena, que creo que me iba a preguntar algo. No, tranquilo. No, ministro, es que le iba a preguntar, en la práctica, ¿es posible saber que hay menores de edad? Lo hace uno. Es decir, cuando ustedes están ahí, ¿hay alguna manera de saber si hay menores de edad? Es muy complejo, uno lo puede hacer una estimación de acuerdo a inteligencia, pero por ejemplo el caso que ocurrió el 24 de agosto en el combate contra las disidencias de Mordisco y que se ve baja alias Chito Dúmar, inicia el combate y comienzan los militares a recibir un fuerte fuego de muchos sectores, prácticamente los iban a avasallar. Y pues es difícil ahí preguntarle la cédula a cada uno, que ellos también están ahí ocultándose, están escondiéndose, y es que lo van a matar. Es que quien haya estado, quien haya enfrentado la guerra, quien haya enfrentado el combate puede percibir eso, puede percibir el estrés y el caos. Entonces, en medio del combate se hacen estimaciones, apreciaciones de inteligencia, y sí, o sea, es evidente que menores de 18 años han caído en el conflicto, eso no hay ninguna duda, y no solamente por acción del combate en el Estado, sino entre ellos mismos, que ellos sí no cumplen ninguna norma. Nosotros hemos tenido, Felipe, 1.404 combates desde el periodo de este gobierno, 1.404. En esos hemos utilizado 13 veces bombardeo, sí. Menos del 0.9%. Sí, la siguiente pregunta es si en ese bombardeo de agosto hubo menores, no lo llamemos como usted lo quiera, adolescentes, sí, menores, lo que usted quiera, cayeron en ese combate. ¿Por qué solo se vino a saber hasta ahora? ¿Por qué no le contaron al país en su momento? En agosto no hubo bombardeo, nosotros en esos 1.404 combates que hemos tenido desde el 7 de agosto, han caído menores en muchos combates. Es una triste realidad porque los grupos lo reclutan. Nosotros reportamos el resultado de cuántos integrantes de ese grupo, del armamento, pero no somos los que debemos decir la identidad. Pero aquí yo creo que hay una clara realidad que debemos ahondar más en caracterizar, digámoslos, tener esos datos caracterizados de todos para mirar dónde se reclutan o de dónde vienen, pero es algo que, digamos, lo hacemos cuando miramos temas de inteligencia. Hemos mostrado que los que mueren, por ejemplo, o los que hemos recuperado, más bien del Guaviare, muchos de esos menores que hemos recuperado, la mayoría vienen del Cauca. Entonces, aquí medicina legal es la que determina e indica e informa eso. Nosotros siempre informamos el resultado y informamos que son combatientes ilegales o si llegara a existir un daño colateral o incidental, pues se investiga, y cada muerte tiene una investigación penal porque alguien murió. Y ahí se confirma que nosotros actuamos
correctamente según lo dice el DIH. Ministro, le agradezco estos minutos por la explicación. Le quiero hacer una pregunta final sobre los Gripen. ¿Van a revelar el contrato de los Gripen? Vamos a informar a la opinión porque es necesario, digamos qué es lo que estamos adquiriendo, pero guardando también una reserva que no ponga en riesgo los acuerdos de confidencialidad que hay. Ha habido mucho debate al respecto, o por lo menos he escuchado al señor presidente de la República el fin de semana que estuvimos hablando o tratando ese tema, dijo la importancia de comunicar todo lo que se adquirió. Entonces, la primera es 3.135 millones de euros es el contrato que se firmó. Y entonces uno hace los cálculos, bueno, ¿ya cómo está el euro? Entonces no le da los 16.5 billones de pesos que se destinaron para ello. Le da mucho menos, unos 15 billones o 14. Pues es porque hay una proyección macroeconómica con la variación del euro, de tal manera que se asegure el pago de ello, porque el contrato es hecho en euros. Por otra parte, los dividen automáticamente o los pasan en dólares y dicen, bueno, y son 17 aviones, entonces a cada avión ¿a cómo sale? Pues tampoco es así, porque lo que se adquiere no son aviones, se adquiere es una capacidad. Y esa capacidad incluye que esas aeronaves tienen integrados sistemas de sensores, de armas que permiten actuar más efectivamente. Dicho de otra manera, cuando usted va a comprar un carro, le dicen, vale este precio, 100 millones, lo quiero con blindaje, lo quiero con sensor atrás, cámara adelante, etcétera. Pues ahí automáticamente cambia el valor. Entonces, comparar el precio de un avión pelado con un avión ya configurado con todas las capacidades diferentes. Pero ¿por qué ese contrato o el precio, los detalles son confidenciales, ministro? Por temas de seguridad, por temas de reserva, que hay unas cláusulas. ¿Y no le parece establecidas que esa reserva se presta para suspicacias? Pues se presta para suspicacias de alguno que piense que se está haciendo algo ilegal. Ahí que hubo un comité de transparencia. Claro, pero estamos hablando de 16.5 billones de pesos, ministro, y usted me disculpa la pregunta, pero se la tengo que hacer, ministro, porque las suspicacias van incluyendo desde la primera dama, Verónica Alcocer, entre otras personas, y quiero preguntarle si alguien comisionó, si hay comisiones aquí por este contrato para los aviones Gripen. No, Dios mío, me sorprenden esas preguntas que me hacen, disculpe. O sea, la primera, ¿cómo van a meter aquí a la primera dama? No, perdón un segundito, permítame, respondo porque para hablar, porque si no me es difícil. O sea, que metan esa vaina y que dejen ahí que comisiones, no, y ahora si saben algo, denúncienlo. Aquí están afectando irresponsablemente quien lo esté haciendo el buen nombre, no solamente de la empresa SAP, del gobierno de Suecia que estuvo detrás, del gobierno colombiano, del Ministerio de Defensa, del grupo de transparencia, de la empresa o la firma que se contrató para eso, de mi nombre. No, eso no es así. Y ahora, no es nada suspicaz. Perdón un segundo, permítame. Ministro, ¿no suele haber un intermediario? Si no voy a hablar, si no me van a permitir hablar, yo creo que pues hagámoslo en otro entorno. Ministro, quiero decirle, me sorprende que entiendo que está pasando por un momento personal difícil. Me sorprende que usted, un señor tan calmado, esté tan irascible porque se le pregunta una pregunta natural. ¿Hay intermediario en el contrato de 4.000 millones de dólares de unos aviones de guerra para Colombia? ¿Eso no le parece que es una pregunta legítima, ministro? Néstor, la verdad que es una pregunta legítima, pero de alguna manera ofensiva. No, los intermediarios, ministro, aquí no son necesariamente ampones. No le estoy preguntando si alguien se robó una plata. Le está preguntando María Camila, ¿alguien comisionó? ¿Pagan una comisión a alguien? Nadie. No. Perfecto, esa es la respuesta, listo. Vale. Lo que pasa es que, entiéndame que yo también soy ser humano. Y que si algo he optado es por total transparencia en esto. Ministro, es por eso. Ministro, usted sabe que permítame. del ministerio, alrededor de los contratos en la guerra de Colombia, sector defensa siempre hay alguien no descubrirá nada nuevo, ministro, pues ha habido comisionistas y hay gente que se enriquece con las guerras. Sí, y eso es un delito y tenemos que llevarlos
mejor dicho, a que paguen por ello. Pero permítame, termino la parte, digamos, de lo que se adquirió. Entonces, sistemas también, un simulador de entrenamiento que tiene 4 cabinas que le permiten de Suecia, la embajada de Suecia. Bien. Vale. Ministro, la última pregunta. ¿A cómo se tasó el euro a futuro para la para la compra de estos aviones? No tengo exactamente el dato, Ricardo, pero la proyección económica la hizo el Ministerio de Hacienda. Aquí es bueno que si, por ejemplo, el peso tiene una valoración en el tiempo, pues no se van a pagar los 16.5 billones. Vamos a ahorrar presupuesto. Y el costo, el pago está hasta el 2032. ¿Hasta el 2000 qué, ministro? 32. Okay. O sea, se comienza, el año entrante se destinaron 100.000 millones de pesos y los siguientes años, del 2027, ya con vigencias futuras, ya se comienza a pagar ese grueso de ese contrato. Vale. Es el ministro de Defensa, ministro Pedro Sánchez, que es muy amable. Gracias, ministro, por estos minutos, por esta explicación para los oyentes de Blue Radio. No, Néstor, a usted muy amable y disculpen si en algún momento, como ser humano, tal vez me emocioné. No, señor, le entiendo perfectamente, ministro. Por eso le digo y se lo repito, sé que con los dos temas de los bombardeos y de los aviones Gripen, pues usted está pasando por unos días difíciles que tienen mucho que ver con la política electoral en Colombia. Así que... No, lo entiendo, Néstor, pero más que eso, porque pues yo he tenido momentos muy difíciles en mi vida, el combate, otras cosas. Es cuando, digamos, lo que he tratado de cultivar siempre en mi vida es el honor. Y cuando, digamos, se pone en duda eso, o la transparencia, pues, digamos, ya como ser humano, no soy perfecto, pues, puedo, digamos, hablar no en el tono que sea. Pero cierro tal vez invitándolos, Néstor, y a todos, es a que nos ayuden a recuperar a nuestros menores, a que no sigan siendo víctimas de ese flagelo, que nos apoyen a una campaña que tenemos, que es que no recluten tus sueños. Ojalá le dediquemos 30 segundos, un mensaje breve, lo que a ustedes se les ocurra, para evitar este flagelo y para que nosotros podamos avanzar. Estoy de acuerdo, ministro, con usted en que ese es el problema verdaderamente de fondo aquí. Gracias, ministro, le deseo un feliz día. Sé que va a ser difícil para usted, ministro, muy amable. Lo es. Muchas gracias. Gracias, señor. 7:52. Néstor, una cosa pequeñita. Señor. Es que el reclutamiento forzoso de niños ha aumentado, según UNICEF, el año pasado en un 64% en el país, lo cual muestra que tampoco ha sido exitoso el gobierno en atacar el reclutamiento. Entiendo perfectamente. 453 menores de edad reclutados el año pasado, documentados por UNICEF. Verdaderamente. Claro, es que esa es la tragedia de origen, claro. Que recluten menores, pues es obviamente una tragedia. Ahora, ¿qué se hace cuando han reclutado menores y cómo tiene que responder el Estado? Pues ahí está la discusión jurídica que plantea el ministro. El ministro tiene parcialmente razón, pero digamos, yo creería que es más bien un argumento sofístico, porque evidentemente el derecho internacional humanitario, como él lo dice, sin distinguir la edad, más bien distingue entre quien combate y no combate. Pero pues esa es solo una norma. La verdad es que las normas de la guerra no son solo esa. Hay varias otras, y entre otras casos hay una que a los políticos les encanta cuando quieren hacer populismo, reivindicar, que es el artículo 44 de la Constitución, que dice que los derechos de los niños prevalecerán sobre los demás. Pues era lo que le decía el petrismo al gobierno. Claro, anterior, no, los políticos cada vez que quieren hacer populismo hacen eso, sacan esa norma y en fin. Pero entonces, evidentemente, digamos, hay una discusión jurídica, Néstor. Yo creo que el ministro no tiene razón. Yo creo que en eso que los abogados llamarían una interpretación sistemática del derecho internacional humanitario lo desmiente, y efectivamente los menores de edad no pueden ser tenidos en el hecho de que son objetivos militares legítimos. Es decir, que usted les pueda disparar sin que ellos necesariamente
lo estén atacando, porque mire usted que hay una distinción que es importante. Si a mí un menor de edad viene a dispararme, yo en ejercicio de mi legítima defensa podría incluso llegar a matar. Podría incluso llegar a matarlo. Si se mete a un muchacho de estos, por ejemplo. Claro, yo podría incluso llegar a matarlo si es la vida de él contra la mía, y yo podría reclamar una legítima defensa. Y eso lo podrían hacer unos militares si hubiera, por ejemplo, combate. Por eso el ministro trata de decir que hay combate, porque claro, si hay unos disparando de un lado y otros disparando del otro, pues usted está más allá que el derecho internacional humanitario, usted está defendiéndose. Pero en un bombardeo, pues evidentemente no hay un combate que ponga en peligro la vida de la persona que está disparando, porque está disparando a no sé cuántos metros de altura. Dice el ministro y entonces, que ellos sintieron que sí estaba en riesgo la vida de los militares, que fue la razón por la que adelantaron esos bombardeos. Es que yo lo que no entiendo, Néstor, es por qué ponemos en duda todo lo que dice el ministro. Perdón, Aurelio, ¿por qué ponemos en duda todo lo que dice el ministro? Es decir, llevábamos 3 años, muchos colombianos diciendo: Petro dejó fortalecer a los grupos al margen de la ley, Petro es aliado de alias Mordisco, Petro no sé qué. Y cuando Petro toma una decisión de bombardear a los grupos al margen de la ley, entonces Petro es un genocida, el ministro Sánchez es no sé qué. ¿Sabe por qué, Felipe? A ver. ¿Sabe por qué? Porque el petrismo. Pues porque ellos lo criticaban durante el gobierno de Iván Duque injustamente, pero de ahí, ¿no? A que los volvamos genocidas y criminales. No, aquí los criminales es alias Mordisco. Felipe, le hago la pregunta a usted también. Néstor, ¿usted votaría sí a la moción de censura o no a la moción de censura? Yo no votaría la moción, yo votaría no. ¿Usted salvaría al ministro? Yo votaría sí. Pues claro, Néstor, porque es que el Estado, independientemente de quién es el presidente, si es Duque, si es Santos, si es Uribe, si es Petro, tiene que defenderse de estos criminales, Néstor. Pues yo votaría sí. El criminal no es el ministro de Defensa, el criminal no es el señor Gustavo Petro, el criminal es alias Mordisco, Felipe, le propongo que se lleva a los niños allí. Yo estoy de acuerdo, Felipe, le propongo a los oyentes que hagamos el ejercicio. ¿Quién votaría la moción de censura para tumbar al ministro de Defensa? Otra cosa es la doble moral del gobierno, pero pues esos son dos temas distintos. Cuenta de 15 niños que han caído en los últimos bombardeos. Yo votaría... Dice Medicina Legal. Señor Aurelio, ¿usted votaría? Yo votaría que sí, claro, que sí a la moción de censura, como hubiera votado que sí a la de Guillermo Botero, porque la infracción es la misma. Aquí hay una violación del derecho internacional humanitario, sobre eso no discutamos. El ejemplo del ministro que entra un joven armado y dispara contra usted en la cabina de Blue Radio, ese ejemplo no da lugar, no es lo mismo que estamos hablando que lo otro, que el bombardeo. Néstor, además Colombia, y eso se sabe, hasta los 14 años, dice el derecho internacional humanitario, Colombia hizo una salvedad, dijo, por el conflicto vamos a cubrir hasta los 18. O sea que el Estado colombiano históricamente ha tenido una línea de conducta de proteger en cualquier circunstancia al menor, en el caso de Colombia, de 18 años. Pero hay algo más, Néstor. A mí no me parece que esto sea igualito a lo de Duque, no. Me parece que es peor que lo de Duque. O sea, aquí venimos toda la mañana diciendo igualito a Duque, igual. No, esto es peor, no por el número, por la inconsecuencia, por la falta de coherencia política, y eso cuenta mucho, porque el país votó hace 3 años por un presidente que no iba a bombardear y los estafó, los engañó, fue y bombardeó menores. Así fue la cosa. Duque no prometió que no iba a bombardear. No sea sí prometió, Aurelio, que no iba a bombardear. Pero eso es desobligante comparar ese bombardeo porque dice que se utilizaban armas mucho más letales. Y me queda una duda, ¿saben esto de lo que dijo el ministro? Ese es un detalle. Pues aquí mataron 15 en ese momento, se mataron. La letalidad de las armas. La letalidad, la prueba. Pero hay un detalle, fíjese, en la entrevista del ministro que dice que sí le informó al presidente Gustavo Petro sobre la presencia de niños y que a pesar de eso le dijo que continuaran las operaciones y que ellos por información de inteligencia, pero fíjese que el presidente Gustavo Petro dijo el domingo en un trino, y se lo voy a citar, dice en las columnas de Mordisco, solo teníamos combatientes y no sabíamos de la presencia de menores.
7 de la mañana, 59 Bueno, minutos. por lo menos yo le digo cuenta- una cosa. La cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales para quien quiera participar en este gigante debate alrededor de los niños de la guerra y de Colombia. El problema es la incoherencia, pero por lo menos Donald Trump pues bombardea lanchitas en el Caribe y en el Pacífico sin niños. Digamos, al menos hay un rasero bastante sólido y ético comparado con, ¿no? Tiene razón Paola, el presidente Petro, que critica esos bombardeos, hace bombardeos en Colombia. No, es que al presidente Petro se le desmonta buena parte de la Pues retórica. porque la con lengua estos- es el azote de Petro. Claro, pero además el uso el de los azote niños, el uso de los niños como escudos humanos es aquí. Ese es el crimen. Exacto, es aquí y es por Hamás en Gaza también. O sea, allá también los usan como escudos humanos. Entonces a mí sí me parece que esa diferente perspectiva, por supuesto, genera mucha contradicción. Pero en ambos espacios, que unos son criticados y otros no, son el mismo uso de los niños Néstor, yo como creo que escudos es un humanos. error abordar esta discusión de manera genérica, niños, adolescentes o no niños. Yo creo que lo que hay que hacer es, con toda la responsabilidad, entender el contexto como nos lo explicó aquí el general Sánchez, el ministro de Defensa, y sobre ese contexto tomar las mejores decisiones, porque siempre va a haber un debate moral. Es que además